Vamos a comenzar con la unidad número 2 del programa de Análisis Matemático 1 y el título de la unidad es Límite de funciones reales de una variable real. Bien, vamos a comentar o empezar a analizar este nuevo concepto a partir de un ejemplo, del análisis que podemos hacer a través de un ejemplo. En este caso particular, vamos a considerar una función algebraica racional, que es el cociente entre estos dos polinomios, x cuadrado menos 9 partido entre x menos 3, y inicialmente lo que vamos a hacer es definir el dominio de esa función. ¿Cuál va a ser el dominio de la función en cuestión? Bien, siendo una función algebraica racional, el dominio siempre va a estar dado por aquellos valores, si existen, que anulan al denominador. En este caso, el único valor que anula al denominador es el número real x igual a 3, o cuando x asume el valor 3, y en consecuencia el dominio de esta función van a ser el conjunto de todos los números reales menos el 3. Y lo que vamos a preguntarnos inicialmente es ¿qué ocurre con las imágenes de esta función f de x cuando tomamos valores tan próximos al valor 3 como se quiera? Sabemos que en efecto, se sabe que en efecto, la función no está definida cuando x vale 3. Ahora bien, el conjunto de los números reales es un conjunto denso y completo. ¿Qué implica esto? Que entre dos números reales cualesquiera siempre va a haber infinitos números reales, por más cercanos, entre comillas, se encuentren esos dos números a considerar. Entonces, no podemos decir ni definir aquel número que va a ser el inmediatamente antecesor de 3 ni el inmediatamente posterior de 3, porque si elegimos un número, una vez fijado dicho número, entre ese valor y el valor 3 van a haber otros infinitos números. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar, ¿sí?, el valor de la variable a ese valor que no puede asumir la función porque no pertenece al dominio. Es decir, vamos a aproximarnos, y la idea de aproximación o tendencia lo vamos a especificar utilizando esta flecha, ¿sí? Con esta simbología vamos a estar diciendo que la variable x se aproxima al valor 3 y el superíndice negativo indicaría la orientación de la tendencia. En este caso, tomando valores próximos a 3, menores que 3. Próximos a 3, menores que 3. Y de manera análoga, ¿sí?, esta otra simbología representaría la idea de aproximación, ¿sí?, cuando tomamos valores próximos a 3, mayores que 3. Entonces, a partir de este estudio empírico vamos a ver qué le ocurre a la función con algunos elementos o algunos valores que sí están en el dominio, ¿sí?, pero que podemos considerar a priori, entre comillas, que son números cercanos a 3.
Bueno, y vamos a considerar inicialmente el más cercano a 3, el entero más cercano a 3, que en este caso sería 2. ¿Sí? El valor entero más cercano a 3 menor que 3 es 2. Y el valor entero más cercano a 3 mayor que 3 va a ser 4. ¿Sí? Dado que el valor 4, entre el valor 3 y el valor 4, no hay ningún otro entero. Bueno, insisto nuevamente, el superíndice negativo indicaría que nos estaríamos aproximando al valor 3 tomando valores que son menores que 3. ¿Sí? Un valor menor que 3 puede ser 2,9, 2,1, 2,7. ¿Sí? Son valores que son menores que 3. Podemos decidir entre esos tres ejemplos cuál está más próximo a 3 entre ellos, y lo mismo va a pasar cuando se defina el superíndice positivo, sería tomar valores próximos a 3 pero mayores que 3. 3,1, 3,2, 3,01 y así tanto como quisiéramos y tantas veces como quisiéramos. Acá vamos a considerar un escenario de valores finitos próximos a este valor 3 en particular, y vamos a ver qué le ocurren, qué le estaría ocurriendo a las imágenes de la función para cada uno de esos valores. Bueno, para hacer eso tendríamos que, por ejemplo, hallar la imagen de 2. La imagen de 2 en la función, que es x cuadrado, o sea, 2 al cuadrado menos 9, partido entre 2 menos 3. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 9 es menos 5, y esto nos daría menos 5 partido entre menos 1, que es 2 menos 3, o sea, 5. La imagen de 2 para esta función, en x igual a 2, que sí pertenece al dominio, ¿sí?, es igual a 5. Bueno, ahora consideremos valores un poco más cercanos. Insisto, ahí la idea de cercanía es una idea relativa en este contexto por la densidad y la completitud del conjunto de los números reales. Entonces, la imagen de 2,9, si hacemos el mismo trabajo de evaluar la función, ¿sí?, en ese valor y calcular el cociente, una vez que reemplazamos x en numerador y denominador por 2,9, resultará ser 5,9. Si tomáramos el valor 2,99 y halláramos su imagen, la imagen de 2,99 resultaría ser 5,99. 5,99, y podemos ya hacer una inferencia, que esa inferencia es muy intuitiva. La única forma de asegurar es haciendo la cuenta de que la imagen de 2,999 va a ser 5,999 por el patrón de comportamiento que estamos viendo en las imágenes previas. Y lo mismo va a pasar con el siguiente valor, que es 2,9999, que será 5,9999. Bueno, lo mismo haríamos para las imágenes de la función cuando x asume valores que son cercanos a 3, mayores que 3. Y por eso el superíndice positivo. No es un indicador de signo, sino es un indicador, ¿sí?, respecto de la orientación que estamos considerando al aproximarnos al valor en cuestión. En este caso particular, a 3. Bueno, y lo mismo, tendríamos que hallar la imagen de 4, que la imagen de 4 va a resultar ser, en este caso, 16 menos 9 partido entre 4 menos 3, que va a ser igual a 7.
y tendríamos, ¿sí?, que cuando x asume el valor 4, su imagen va a asumir el valor 7. Si halláramos la imagen de 3.1, su imagen va a ser, en este caso particular, ustedes pueden hacer esta cuenta, no es algo que sea complejo de realizar, es simplemente reemplazar x por el valor en cuestión y hacer el cociente. Bien, 6.1, 6.01, 6.001 y observamos un patrón de comportamiento, 6.0001. Entonces, tomamos todos los valores más cercanos a 3 posibles. No, tomamos un conjunto finito que lejos están de ser los más cercanos a 3 que se puedan considerar. Podríamos haber considerado inicialmente arrancar del valor 2,9999 o arrancar del valor 3,0001. ¿Y cuántas veces podríamos desarrollar ese procedimiento? Y tanto como se nos ocurra, porque como les dije inicialmente, no va a haber o no va a existir ese número que sea el inmediatamente anterior a 3. Este análisis empírico a través de una tabla, un análisis que nos va a dar una idea intuitiva de lo que queremos definir. Entonces, observemos, cuando x se aproxima a 2 por izquierda, tomando valores menores que 3, cuando x se aproxima a 3 por izquierda, tomando valores menores que 3, ¿sí?, las imágenes se aproximan cada vez más ¿a qué valor? ¿A qué valor se estarían aproximando esas imágenes? Si hacemos un análisis intuitivo, podemos observar que se aproximarían al valor 6. Y de la misma forma, cuando x se aproxima a 3 tomando valores mayores que 3, en ningún caso se llega a 6, pero nos aproximamos tanto como quisiéramos a ese valor en particular. Entonces, a la pregunta de qué le ocurre a la función cuando x se aproxima a 3 por izquierda y por derecha, podríamos intuir, inferir, hacer una generalización, mejor dicho, una generalización no formal. ¿Sí? Las imágenes de esos valores de x se aproximan al valor 6. Entonces, tomando valores ya sea menores que 3 o mayores que 3, la función se aproxima, no va a valer en ningún momento 6, insisto, porque acá podemos agregar tantos 9 como quisiéramos, pero va a seguir siendo distinto de 6, y acá podremos agregar tanto 0 como quisiera, siempre que el último dígito sea distinto de 0, y también estaríamos tomando imágenes que serían próximos a 6, pero no 6. Entonces, en este caso, al aproximarnos por izquierda y por derecha, la función se aproxima a un mismo número, que en este caso es el valor 6. Bien, eso que estuvimos realizando de manera informal y a través de una tabla es lo que pretende, ¿sí?, introducir el concepto de límite, la idea de aproximación y de tendencia, saber qué le pasa a una función, ¿sí?, o a qué valor se aproxima, a qué valor se aproximan las imágenes de una función cuando x se aproxima a un determinado valor. Y ese valor va a tener que tener una determinada característica, ¿sí?, ya que ya vamos a definir. A ese valor, si existe, le vamos a denominar valor límite cuando x tiende a 3. El valor límite de una función cuando x tiende a un determinado valor, ¿sí?, va a ser un número real y finito L si
cuando tomamos valores tanto por izquierda como por derecha, las imágenes se aproximen al mismo valor. Y eso es lo que estaríamos observando o simbolizando con esta otra expresión. La forma de denotar el límite de una función es escribir, ¿sí?, sufijo de límite, lim cuando x tiende a 3, la flecha idea de aproximación de la función en cuestión. No hay ninguna operación entre la expresión límite y la función. Es el límite de la función cuando x se aproxima a 3. Y esta es la forma de denotar simbólicamente eso que estuvimos haciendo a través de una tabla, que claramente no es la estrategia más adecuada ni más eficiente para lograr un determinado cometido, primero porque es imprecisa, en el sentido de que no tenemos ninguna garantía, hasta tanto no efectivicemos la cuenta, de que al tomar un valor más próximo a 3, la imagen no nos diera 14 en lugar de un valor próximo a 6. La única forma de garantizar eso es eligiendo al número, calculando su imagen, y ahí recién podemos afirmar tal cuestión. Entonces, este instrumento es simplemente para dar una ojeada o una mirada genérica e intuitiva de lo que queremos identificar. Bien, y nosotros consideramos valores menores a 3 y mayores a 3. Cuando tomemos valores que son mayores que 3, en esa simbología nueva que vamos a utilizar, vamos a decir que estaremos calculando el límite lateral derecho, el límite por derecha de la función f de x. Y en este caso, el límite por derecha, vemos que es el valor 6, de manera informal, y el límite, cuando se tiene un superíndice negativo, por izquierda de la función, resulta ser el mismo valor. Si ocurre eso, si una función dada tiene idénticos límites laterales, se dirá que esa función posee límite en dicho punto. En este caso, en el punto 3. Bien. Vayamos a revisar nuevamente aquellos que comentamos en clase de funciones respecto a la igualdad de dos funciones. Dos funciones son iguales y tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia. Bien, esta función, que es la que estamos analizando, es una función que se podría escribir o representar, utilizar una representación equivalente que sería idéntica a la dada. El numerador de esa función es una diferencia de cuadrados, si recordamos los procesos de factorización, y eso no era más que el producto de la diferencia y la suma de x menos la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más la raíz cuadrada de 9, que quedaría en x menos 3 por x más 3. Bueno, y hasta ahí, esta función, ¿sí?, representada de una forma o de otra, ¿sí?, serían iguales. Una vez que se simplifica, ¿sí?, si se pudiera, como en este caso, deja de ser la función f de x, ¿sí?, y pasa a ser una nueva función. ¿Y por qué pasa a ser una nueva función? Porque al simplificar, esta nueva expresión resulta que tiene como dominio un conjunto que es diferente del dominio de la función f. El dominio de la función f son todos los reales menos el 3. El dominio de la función f asterisco van a ser todos los números reales, porque es una función algebraica polinómica, y cualquier función polinómica, en este caso inclusive es lineal, tiene como dominio el conjunto de todos los números reales. Al tener diferentes dominios ya son funciones distintas, y eso es lo que estamos marcando con esta otra expresión. Bien, esta función asterisco
la podemos reescribir como una función por partes, diciendo que va a ser la función f de x si x es distinto de 3. ¿Por qué? Porque f no está definida en 3. Y 6 si x es igual a 3. Y claramente, si reemplazamos x por 3, daría como imagen el valor 6. Bueno, resulta, y eso se puede demostrar, nosotros vamos a considerar como válido, que cualquier función que tenga características similares a la que realizamos, a la que observamos recién, es decir, que a través de algún proceso de transformación algebraica nos permita simplificar y encontrar una función distinta pero relacionada, esas dos funciones van a tener el mismo límite, es decir, la función x más 3 y la función cociente, o la función racional, van a tener el mismo valor en el punto A en cuestión. Entonces, ¿cuál va a ser el valor límite de ambas funciones? El valor límite de ambas funciones va a ser igual a 6 cuando x tiende a 3. ¿Sí? Siempre, ¿sí?, que la función f y la función f asterisco coincidan en sus imágenes para todo el dominio de la función original dada. ¿Sí? En el único valor donde no van a coincidir es precisamente en 3. El concepto de límite trata, ¿sí?, de analizar qué ocurre con las imágenes cuando nos aproximamos a un valor. No interesa en absoluto lo que ocurre específicamente en ese valor, ¿sí? Nos interesa saber lo que pasa con la función cuando x tiende a ese valor. Y en consecuencia, como no nos interesa lo que pasa en dicho valor, ese valor puede o no pertenecer al dominio. Si hubiéramos considerado, por ejemplo, en lugar de tratar de analizar lo que ocurre cuando x tiende a 3, hiciéramos el mismo análisis, pero cuando x tiende a 0, tendríamos otra tabla, ¿sí?, donde tendríamos otro análisis, donde podríamos observar que la función se aproximaría a otro valor, a 3 en particular, ¿sí?, y el procedimiento es algo similar. No interesa lo que pasa precisamente en 0, sino alrededor de 0. Bien, entonces la noción de límite tiene que ver con una idea de aproximación en el cual no nos interesa el valor al cual nos estamos aproximando, sino lo que le ocurren a las imágenes alrededor de ese valor. En este caso particular, ¿sí? ¿Por qué tienen el mismo límite si el dominio de ellos es diferente, las dos funciones estas? Bueno, precisamente porque no interesa lo que pasa en el punto, nos interesa lo que pasa alrededor. Y ambas funciones coinciden en todos los puntos salvo en ese valor 3. ¿Sí? La función original, la función f de x, tiene un comportamiento, ¿sí?, idéntico, en realidad no idéntico, prácticamente idéntico a la función simplificada. Ambas tienen prácticamente el mismo comportamiento, salvo en 3. La función f de x en 3 no está definida porque daría 0 sobre 0. Y la función f asterisco en 3 daría 3 más 3 igual a 6. Entonces, si ustedes hallan la imagen de cualquier otro valor que no sea 3, la imagen de f y la imagen de f asterisco van a coincidir. El único diferencial que tienen es lo que ocurre en ese valor. ¿Sí? Y como no nos interesa lo que pasa precisamente en ese valor, sino lo que ocurre alrededor, ambas funciones tienen el mismo comportamiento alrededor de 3. En consecuencia, ambas funciones van a tener el mismo valor límite. Y ya vamos a ver cómo calcular, y acá ya está casi que predispuesta la función a identificar a ese valor sin hacer una tabla de valores.
Bien. Antes de avanzar en la definición formal del límite, porque esta presentación es una presentación intuitiva, empírica, rudimentaria, de la cual no nos podemos sostener para, digamos, para avanzar conceptualmente, vamos a presentar algunas nociones previas, algunas nociones métricas previas o topológicas. Vamos a definir el concepto de entorno. Los entornos van a ser conjuntos, ¿sí? Los conjuntos se pueden representar con letras mayúsculas, esencialmente, entre llaves, como intervalos, ¿sí? O si fuera por extensión, identificando cada uno de los elementos que lo componen. Como nosotros estamos trabajando en el conjunto de los números reales, no va a ser posible hacer la representación por comprensión de ningún subconjunto de R, por más mínimo que fuera el intervalo. Vamos a definir al entorno de centro A y radio delta como un conjunto de números reales. ¿Qué características van a tener esos números reales? ¿Sí? La diferencia en valor absoluto de cualquier número X con el denominado centro A, ¿sí?, va a ser menor que un número positivo delta, y ese número positivo delta puede ser un número positivo tan pequeño como se quiera, o tan grande como se quiera. No nos interesa en particular la dimensión o el valor de delta, siempre que sea un valor positivo. Y por definición de valor absoluto, ¿sí?, si nosotros recordamos que hay una propiedad de valor absoluto que dice que si tenemos el valor absoluto de x menor que a, esto es equivalente a decir que x se encuentra comprendido entre el valor de a y el opuesto de a, ¿sí? Si en lugar de tener el valor absoluto de x tuviéramos el valor absoluto, vamos a cambiar acá la letra para que no se confunda la a, le vamos a poner menor que k, estará entre menos k y el valor de k. Bien. Si en lugar de tener entre barras de valor absoluto solamente a la variable x, tuviéramos a x menos a, como es lo que ocurre acá, tendríamos que ese valor x menos a, aplicando la propiedad, sería menor que delta y mayor que el opuesto de delta. Que si sumamos el opuesto de menos a ambos, a cada uno de los, ¿sí?, miembros de la desigualdad, nos quedaría x menor que delta más a y mayor que a menos delta. Y decir que x está comprendido entre a menos delta y a más delta es equivalente a decir que x está contenido en el intervalo que va desde a menos delta precisamente hasta a más delta. Es decir, los valores de x pueden estar en cualquier parte de ese subintervalo, de ese intervalo. Entonces, un entorno es un conjunto de puntos. En este caso, puede ocurrir que el entorno no necesariamente tenga el mismo radio. Si hubiera un radio más grande que otro, ¿sí?, si el valor de delta estuviese por acá y el valor, un delta asterisco con otra distancia respecto del centro A, en ese caso se considera siempre el radio más pequeño. Bien, decir que x menos a es menor que delta es equivalente a utilizar o a decir que la distancia que hay entre x y a no supera el valor delta, ¿sí? Y la definición de distancia entre dos puntos, si yo quiero saber la distancia que hay de 2 a 4, ¿sí?, la distancia que hay de 2 a 4 va a ser el valor absoluto de la diferencia entre esos dos números, es decir, 4 menos 2, que va a ser igual a 2. La distancia entre 2 y 7 va a ser la diferencia 7 menos 2, que va a ser 5. ¿Sí?
Y claramente la distancia entre 2 y 7 es 5 unidades, ¿no? Y de la misma forma podríamos pensar con cualquier otro número positivo o negativo. La distancia que hay entre menos 5 y 2, ¿sí?, va a ser el valor absoluto de menos 5 menos 2, que también va a dar 7. ¿Sí? Y si estuviéramos en la recta real, podemos ver que la distancia entre menos 5 y 2 en efecto es 7. Bien, igual la distancia se puede definir como el valor absoluto de la diferencia entre esos números que queremos identificar, la distancia que hay entre ellos. Así, de la misma forma, podríamos decir que es a menos x, ¿sí? Acá en este caso no interesa si es x menos a o a menos x. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es siempre positivo y se puede probar que en este caso da lo mismo, que la distancia de a hasta x es la misma que hay de x hasta a. Una prueba bastante sencilla. Y otra cuestión que vale la pena dejar en claro es la definición de punto de acumulación. En este caso, punto de acumulación del dominio de una función. En general, el punto de acumulación es una noción que es independiente de si estamos hablando de funciones o lo que fuera. Es sobre un conjunto. En este caso, un conjunto de números reales. Vamos a decir que el número a es punto de acumulación del dominio de una función, por ejemplo, que está contenida en R. En realidad es de un conjunto, un subconjunto de R. Si cualquier entorno, y antes de avanzar a la definición de punto de acumulación, vamos a entrar en detalle con la definición de esta otra expresión que tiene un asterisco, que es un entorno también de centro A y radio delta, con la única diferencia de que el centro del entorno no participa del conjunto. Es decir, los valores de x van a ser valores que estarán antes y después de A y menor al radio delta, pero sin considerar al centro. ¿Y cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para definir a ese entorno perforado o reducido de centro A? ¿Sí? Vamos a decir que esta diferencia en valor absoluto, además de ser menor que delta, sea estrictamente positivo. ¿Sí? Es decir, que el valor absoluto de x menos a sea mayor estrictamente que 0. ¿Sí? La única forma de que esta diferencia sea igual a 0 es que x sea igual a a. ¿Sí? En el caso anterior, si x es igual a menos a vale 0. 0 es menor que cualquier número positivo. Habíamos comentado que delta tiene que ser necesariamente positivo. Y con esta condición, con la condición de que x menos a sea mayor que delta, x menos a en valor absoluto, estamos asegurando de que el centro no participe. Entonces, ¿cómo quedaría el intervalo? El intervalo sería el mismo menos el centro. Sería a menos delta, a más delta, menos el centro del conjunto. Entonces, un entorno ordinario es un subconjunto que contiene también como candidato de x al valor a, y un entorno perforado también es un intervalo donde no participa el centro. Bien, entonces un punto de acumulación de un conjunto, en este caso un subconjunto de los números reales, ¿sí?, un punto A va a ser de acumulación si, tomado cualquier entorno de A, ¿sí?, cualquier entorno de A, el que se nos ocurra, por más cercano que esté al valor A, la intersección entre cualquier entorno de A y el conjunto D sea diferente del conjunto vacío. A nivel intuitivo, lo que podemos decir es que si tomamos cualquier entorno de A, y esto es una recta real, seguro
dentro de ese entorno van a haber infinitos números reales. Por más pequeño que fuese el entorno, ¿sí?, siempre van a haber antes y después números reales, sin interesarnos particularmente lo que pase en A. Entonces, para que podamos calcular digamos, la negación de punto de acumulación es la de punto aislado. En un punto aislado, por ejemplo, podemos tomar un entorno y no tendremos ningún elemento alrededor de él. En el caso de un punto aislado podría ser, por ejemplo, el número 2 en el conjunto de los números naturales o los enteros. Y si tomamos un radio de longitud 0,5, ¿sí?, 2 menos 0,5 y 2 más el intervalo 2, 1,5 y 2,5 no va a contener a ningún número entero natural en ese conjunto. Entonces ese sería un punto aislado. A diferencia de un punto de acumulación, el punto de acumulación está acompañado por izquierda y por derecha, o sea, en su entorno, por infinitos números. Cuando calculemos límite, vamos a hablar del límite de una función en un punto de acumulación del dominio. Bueno, un punto de acumulación del dominio implica que no necesariamente el valor A pertenezca al dominio. ¿Cuál es la definición formal de límite? Vamos a decir que una función f, límite finito de variable finita en particular, una función f tiene límite L en un punto de acumulación de su dominio si y solo si para cualquier número positivo epsilon, ¿sí?, mayor que 0, positivo, con eso estamos diciendo que es positivo, va a existir otro número al que vamos a denominarlo delta, de manera tal que para cualquier x, con tal de que x pertenezca al dominio de la función y la distancia que hay entre ese valor x y el valor a no supere a delta y sea estrictamente positivo, es decir, un entorno reducido de A, ¿sí?, si ocurre que la distancia entre x y a es menor que delta y mayor que 0, entonces necesariamente tiene que existir un entorno de centro L y radio epsilon. Esto está acá mal. Sería de centro L y radio epsilon. O sea, la distancia que hay entre f de x y L puede hacerse tan pequeña como se quiera con tal de tomar un epsilon positivo. Bueno, y acá en los gráficos se puede observar eso. Si nosotros tomamos, acá se llamó C, pero le podríamos llamar A, ¿sí?, tendríamos un entorno de ese valor A y para cualquier entorno de L, ¿sí?, para cualquier entorno de L, va a existir un entorno de A. Para cualquier entorno de L, por más pequeño que nosotros consideremos ese entorno de L, seguro va a existir también un entorno de A. Y lo mismo va a ocurrir, ¿sí?, en el otro gráfico. Entonces, si nosotros, si se quiere, comprimimos estas dos barras, las dos barras horizontales, ¿sí?, seguro eso nos va a generar, al tomar las barras verticales, ¿sí?, un nuevo entorno del valor A. Y eso lo podemos hacer tantas veces como quisiera, porque nos podemos acercar al valor L tanto también como quisiéramos. Y no tiene por qué, como les dije también, tener la misma longitud o el mismo radio por izquierda y por derecha en el caso de un entorno. Se puede tener un semientorno y en el caso de que las distancias por izquierda y por derecha sean distintas, se toma la menor distancia. Y lo mismo va a pasar en el caso de la otra función.
donde uno puede acercarse tanto a este valor A, que nosotros le llamamos L, como quisiéramos, y en esa aproximación al valor L, seguro va a existir un conjunto que se va a aproximar al valor A. Esa es la definición formal de límite. Es decir, si uno quisiera demostrar, por ejemplo, en el caso de la función que trabajamos o presentamos inicialmente, la forma de demostrar la existencia del límite va a ser, o sería, a partir de esta definición. Esta definición algebraica es una definición que el nivel de rigurosidad que carga es elevado, ¿sí? Y además es operacionalmente bastante complejo de hacer para muchas funciones. ¿Sí? Si bien esta es la definición y es la herramienta que uno puede llegar a utilizar para demostrar la existencia del límite, no va a ser el instrumento que vamos a utilizar nosotros para calcular precisamente ese valor, si es que existe. Lo que vamos a hacer nosotros es apelar a recursos algebraicos, ¿sí? Y llegar a lo que se conoce como límite directo. Y la forma de llegar a ese límite directo es precisamente haciendo lo que se consideró en el escenario inicial. Es decir, si tenemos una función y un punto de acumulación del dominio, en este caso 3, y queremos calcular el valor límite, lo que vamos a hacer es tratar de transformar a la función f, ¿sí? Y encontrar una nueva función que se comporte de la misma manera que f, ¿sí? Salvo posiblemente en ese valor que nos interesa. La definición de límite o el concepto de límite es un concepto local. Nos interesa solamente lo que ocurre en un entorno también denominado vecindad de un valor. No nos interesa lo que pasa ni en todo su dominio ni en un subconjunto grande, sino en la localía de un punto, en la cercanía de un punto, en la cercanía de 3 en este caso. Entonces, al transformar la función, que ya habíamos hecho ese trabajo, vemos que nos queda el límite, sabiendo que se preserva el valor límite mediante esas transformaciones algebraicas, y una vez que llegamos a simplificar, para hacer el cálculo lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor al cual tiende la función en el valor de la variable. Y si está definido, es decir, si existe su imagen, ese va a ser el valor límite. Es decir, si en x más 3 reemplazamos x por 3, quedará 3 más 3, que va a ser 6. Y aquella tabla que inicialmente presentamos, que nos dio una idea de que la función se aproximaba efectivamente a 6, ¿sí? Acá se confirma mediante estas técnicas, mediante esta técnica de cálculo directo. Si la función está definida en el punto, el límite va a ser la imagen en ese punto. Si quisiéramos analizar el límite cuando x tiende a 0 de esta función, y va a ser también 0 más 3, o sea, 3. En el caso de 0, podríamos reemplazar o en la función original o en la nueva función, ¿sí? Que tiene un comportamiento parecido y el mismo límite. Si reemplazamos 0 al cuadrado menos 9, quedaría menos 9, dividido 0 menos 3, quedaría menos 3. Menos 9 dividido menos 3, daría como resultado 3. Entonces, si la función está definida en A, si la función f de x está definida en A, el valor límite va a ser su imagen. Y es así que podremos hacer el cálculo a través de límite directo. Bien, y ese valor tiene que ser el mismo por izquierda y por derecha. Es decir, el límite cuando x tiende a por izquierda de esa función tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a por derecha de esa misma función. Porque puede ocurrir que tenga imagen en A, pero que
por izquierda sea el valor de la imagen y por derecha sea cualquier otra cosa. Eso se puede ver particularmente cuando se trabaja con funciones por tramos. Si tenemos, por ejemplo, esta función. Tomamos este valor de A. La imagen de A va a estar dada por ese valor, f de A. Ahora, por izquierda la función se aproxima a f de A. Y por derecha, acá va a haber una perforación porque no puede estar definida en los dos extremos, si no, no sería función. Ahora, si tomamos valores por izquierda se aproxima a f de A y por derecha se aproximará a algún otro número. ¿Sí? Llamémosle L2 y a f de A L1. Entonces, si bien está definida en A la función, por izquierda da un valor y por derecha da otro valor. Es decir, los límites laterales son distintos. ¿Sí? La función acá se aproxima a este valor L2, mientras que por izquierda se aproxima al valor L1 que coincide con la imagen. En este caso la función no tiene límites si son distintos los laterales. Bien, la definición formal de límite, ¿sí?, es una implicación. Una implicación es equivalente, o sea, se puede, por la definición del condicional en lógica, ustedes saben que la implicación lógica es la negación del antecedente, disyunción el consecuente. O también la negación de una implicación va a ser la negación del antecedente, conjunción el consecuente. Entonces tendríamos que hacer ese trabajo de negar el antecedente y hacer la conjunción con el consecuente. Es decir, no es cierto que exista el límite cuando x tiende a y sea el valor L si en lugar de para todo epsilon existe un epsilon, de manera tal que en lugar de el cuantificador existencial se utiliza el cuantificador universal para el valor delta. Existe un epsilon positivo, de manera tal que para todo delta positivo existe al menos un valor x, con x en el entorno perforado de centro A y radio delta, y se tenga el entorno de centro L y radio epsilon. Es decir, esta es la definición que no la vamos a utilizar, solamente es a nivel teórico. Bien. La condición necesaria para que una función admita límite en un punto es que los límites laterales sean iguales. ¿Sí? Entonces, si los límites laterales son iguales, entonces existe límite. Y ese valor límite coincide con cualquiera de los laterales. El cálculo límite directo, como ejemplo, se puede considerar, si queremos, esta función polinómica, y vemos que esta función polinómica tiene como dominio todos los reales, ¿sí?, y todos sus puntos son de acumulación. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2, no vamos a volver a hacer la tabla de valores que estuvimos viendo anteriormente. Lo que vamos a hacer es hallar precisamente qué pasa en esa función cuando x asume el valor 2. Más allá de que no nos interese lo que pasa en 2, si nos aproximamos a 2, las imágenes se van a aproximar a la imagen de la función, en este caso que va a dar 16. ¿Sí? Si ustedes hicieran la tablita, comprobarían o corroborarían, porque no es una prueba, de que en efecto estaríamos aproximándonos al valor 16. En este otro caso, ¿sí?, no podemos hacer el reemplazo directo por x igual a 0, porque nos quedaría 0 al cubo más 0 al cuadrado dividido 3 por 0 al cuadrado, o sea, en el numerador 0 y en el denominador 0. Ya vamos a definir eso como una indeterminación, que no significa que no se tenga límite, sino que a priori no lo podemos definir de manera inmediata, y entonces vamos a utilizar
estrategias algebraicas. ¿Cuáles son las estrategias algebraicas que más nos van a valer? Las de factorización. En el caso anterior era una diferencia de cuadrados, ¿sí?, que nos permitió escribir x cuadrado menos 9 como x menos 3 por x más 3. En este caso podemos sacar factor común. El factor común es aquel término que se repite, o que aparece en cada uno de los sumandos, ¿sí?, y se elige el de menor potencia en el caso de potencia a de x. Por lo tanto, en este caso el elemento común entre x cubo y x al cuadrado va a ser x al cuadrado. Entonces, si se extrae como elemento común x al cuadrado, dentro del paréntesis quedaría x más 1. ¿Sí? Pues si hago x cubo dividido x al cuadrado, queda como resultado de x. Si hago x al cuadrado dividido x al cuadrado, se tiene como resultado 1. Bueno, en esa factorización está permitida la simplificación, ¿sí?, de los factores. Si coincidieran, en este caso coinciden el factor x al cuadrado del numerador con el del denominador, y nos quedaría, una vez que simplificamos, una nueva función, ¿sí? Hasta antes de simplificar son funciones iguales. Cuando simplificamos son funciones diferentes que tienen el mismo límite. Entonces quedaría x más 1 partido entre 3. Si reemplazamos x por 0, nos quedaría 0 más 1 partido entre 3. Y el valor límite sería 1/3. Nuevamente, si hiciéramos esa tablita para ver el comportamiento de las imágenes alrededor de 0, veríamos que se aproximaría a ese valor 1/3. Entonces, siempre vamos a pretender apelar a distintas herramientas de la álgebra en particular, hasta tanto no nos surja ningún otro elemento que nos permita calcular límites, como lo vamos a ver en otras unidades, ¿sí?, que transformen la función, o mejor dicho, posibiliten llevar una función particular a otra donde la función esté definida y en la cual se pueda reemplazar directamente x por el valor al cual tiende. Bien. Todo lo que tenga que ver con propiedades o álgebra de límites, ¿sí?, es demostrable. Es decir, todo esto se puede demostrar. Demostrar algo, ¿sí?, es poder apelar a la definición y desde la definición llegar a determinados resultados. Nosotros vamos a enunciar sin demostrar muchas de estas propiedades. Algunas demostraciones se harán, pero vendrán más adelante. Vamos a suponer que tenemos una función que es constante, es decir, que independientemente del valor de x, ¿sí?, la imagen siempre es ese número. Por ejemplo, f de x igual a 5 es una función constante. Si una función es constante, el límite de esa función, cuando x tiende no importa qué número, el dominio de una función constante son todos los reales, va a ser la misma constante. Si una función es constante, el límite de una constante es la constante. Si la función es la función identidad, f de x igual a x, aquella tal que para cada valor de x me devuelva ese mismo valor, ¿sí?, el límite cuando x tiende a de x va a ser el valor al cual tiende, en este caso a. ¿Sí? Precisamente porque si, entre comillas, hiciéramos el cálculo directo, reemplazaríamos x por el valor al cual tiende, que en este caso es a. Si una función es una función lineal, p por x más q, o mx más n, o x más b, nos utilizó x más b justamente porque elegimos el valor al cual tiende como a, ¿sí? Si reemplazáramos en esa función x por el valor al cual tiende, tendríamos p por a más q. ¿Sí? Entonces, el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 5 de 2x más 8, va a ser igual a 2 por 5 más 8, es decir, 18. Bien, eso también es algo que se puede probar. Bueno, vamos ahora a suponer que una función h de x es suma de dos o más funciones. El ejemplo es para 2, pero vale para
n cantidad de funciones. ¿Sí? Entonces, h es la suma de dos funciones y además conocemos que el límite de la función f cuando x tiende a A es igual a L1. ¿Sí? Eso es un dato, y también es un dato que el límite cuando x tiende a A de la función g de x vale L2. ¿Sí? Si ocurre todo esto, el límite de la función suma h de x, es decir, el límite cuando x tiende a A de f más g, de f de x más g de x, va a ser igual a la suma de los límites de cada una de las funciones sumandos. Y como sabemos que el límite de esta función es igual a L1 y el límite de esta otra función es igual a L2, el resultado del límite de una suma va a ser la suma de los dos límites, L1 más L2. Si fueran tres funciones, serán la suma de los tres límites, y si fuera una resta, sería la resta de los límites. En el caso del producto, vamos a suponer, por eso puse un asterisco, ¿sí?, que se dan las mismas condiciones. ¿Sí? La función h es el producto ahora de esas dos funciones, y se verifica también que se conoce el límite de f y el límite de g y valen L1 y L2 respectivamente. Entonces, el límite cuando x tiende a de h de x, es decir, el límite de la multiplicación entre esas dos funciones, va a ser el producto, la multiplicación de los límites de cada una de las funciones. Y los límites de cada una de las funciones son conocidos, es decir, vale L1 por L2. El límite de un producto es el producto de los límites. En el caso particular que una de las funciones sea constante, es decir, el límite de una constante por una función, va a ser igual a el límite de la constante, que habíamos dicho que el límite de cualquier función constante es la constante, entonces el límite de k, que va a ser k, por el límite de f de x, que sabemos que por hipótesis es L1. Entonces nos quedaría k por L1. Bueno, de acá se puede obtener un caso particular, que es que esta multiplicación sea entre dos funciones que coincidan. ¿Sí? Por ejemplo, si g de x es igual a f, si g es igual a f, quedaría f por f, o sea, f de x por f de x igual a f de x al cuadrado. Y el límite de una potencia, en este caso la potencia cuadrada, va a ser igual el cuadrado del límite, es decir, el límite de la función elevado a la potencia, que en este caso es 2. Y de forma general, el límite de f de x elevado a la n va a ser el límite de f elevado a la n, es decir, L1 elevado a la n. De acá también se puede generalizar, si no tan directamente, pero se puede probar que el límite de la raíz enésima de una función, sabiendo que cualquier exponente fraccionario se puede representar como una raíz, es decir, el límite cuando x tiende a A de la raíz enésima de f de x es exactamente idéntico a lo que estamos escribiendo como primer término en este renglón. Que esto sería igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a A de f de x. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Y en consecuencia, sabiendo que el límite de f vale L1, sería la raíz enésima de ese valor L1. Y si la base y el exponente fueran funciones, el límite de una función potencial exponencial es el límite de la base elevado al límite del exponente. Sabiendo que el límite de la base es L1 y el límite del exponente es L2, quedaría L1 elevado a la L2. Y algunos casos particulares, el límite del logaritmo natural de una función,
¿sí? El logaritmo natural de alguna función va a ser el logaritmo natural del límite, es decir, se pueden intercambiar. Como sabemos que el límite del logaritmo de f de x es L1, quedaría el logaritmo natural de L1. En el caso del límite del cociente, habrá que considerar que g de x sea distinta a la función nula y que el límite del denominador sea diferente de 0, por el momento. Entonces, el límite del cociente de dos funciones va a ser el cociente de los límites. El límite del numerador es L1, el del denominador es L2, o sea, va a ser L1 partido entre L2. Definamos ahora el concepto de infinitésimo. Vamos a decir que una función alfa de x es infinitesimal o infinitésima en x igual a si y solamente si el límite cuando x tiende a A de esa función alfa de x vale 0. Una función es infinitésima en un determinado valor, en ningún valor, en un número finito o infinito de valores, pero hay que identificar respecto de qué valor es infinitésima. Salvo la función nula, ¿sí? El resto de las funciones son infinitésimas en un punto en particular o en un número finito de puntos. Entonces, no podemos decir f es infinitésimo. Si decimos f es infinitésimo, tenemos que concatenar con el punto en el cual es infinitésimo. F es infinitésimo en x igual a. ¿Cuándo decimos que una función es infinitésima? Cuando el límite de esa función en ese punto sea igual a 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 4. ¿Sí? Si reemplazamos x por 2, este es un límite directo, quedaría 4 menos 4, y eso sería 0. Entonces, la función 2x menos 4 es infinitésima en x igual a 2. O la función seno de x, que es infinitésima en infinitos valores. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x va a ser igual al seno de 0, y el seno de 0 es 0. Así como el seno de 0 es 0, también el seno de pi es 0, el seno del 2pi es 0, el seno de cualquier múltiplo de pi va a dar 0. ¿Sí? Entonces, esta función seno de x va a ser infinitésima en 0 y en cualquier múltiplo de pi. Pero no podemos decir a nivel genérico la función seno de x es infinitésima. Es infinitésima, en este caso particular, en 0. Y además en otro número infinito de valores que son todos los infinitos múltiplos de pi. Bueno, esta función, o mejor dicho, este concepto, el de infinitésimo, ¿sí?, admite algunas propiedades. Vamos a suponer que alfa de x y beta de x son infinitésimas en x igual a. Es decir, ambas funciones tienen límite 0 cuando x tiende a A. Y vamos a considerar un número k, un número real cualquiera. La suma de dos o más infinitésimos en un punto da como resultado otro infinitésimo. ¿Sí? Entonces, la suma de dos funciones infinitésimas en un punto es otro infinitésimo en el mismo punto. El producto de dos infinitésimos en un punto es también otro infinitésimo. ¿Sí? El cociente de dos infinitésimos se denomina indeterminación, y ahí vamos a revisar el ejemplo inicial con el que iniciamos la unidad y uno de los ejemplos que nos generaba 0 sobre 0. Si ustedes recuerdan, nosotros para calcular el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 no hicimos el reemplazo directo, porque si reemplazábamos directamente x por 3, en el numerador tendríamos 9 menos 9 sobre 3 menos 3 igual a 0 en el numerador y 0 en el denominador. Es decir, el numerador x cuadrado menos 9 es un infinitésimo en 3 y el denominador
x menos 3 es infinitésimo también en 3. ¿Por qué? Porque ambos tienen límite 0 en ese valor. Entonces, aún así, ¿sí? Aún sabiendo que esto da 0 sobre 0, que no existe, digamos, la división por 0 no está definida, en términos operativos, tampoco es cierto que en el contexto del límite uno hable de esa división. Acá lo que estamos diciendo es que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. ¿Sí? Y nosotros llegamos a la conclusión de que no, 0 sobre 0, digamos, no es el límite cuando x tiende a 3, sino que era 6. ¿Sí? Entonces 0 sobre 0 no es un límite, es una indeterminación. Es decir, no nos permite tener 0 sobre 0, no nos permite identificar de manera directa cuál es el valor límite de una función, y hay que apelar a algún recurso adicional, como el que utilizamos nosotros de la diferencia de cuadrados en el numerador, simplificar y encontrar la nueva función de manera tal de calcular el límite directo. En ese caso, ¿sí?, el cociente 2 infinitesimos se denomina indeterminación y no necesariamente es otro infinitésimo, puede o no serlo. ¿Sí? Si acá en lugar de 6 nos hubiese dado 0, el cociente de esos 2 infinitesimos sería otro infinitésimo. Bien, entonces si alfa y beta son infinitesimos, el cociente de esos 2 infinitesimos, ¿sí?, se denomina indeterminación. Luego, puede ocurrir, como en el caso que tenemos acá de ejemplo, que el resultado sea un número k cualquiera, un número real cualquiera. ¿Sí? Acá puse un número real cualquiera menos el 0 y menos el 1 porque en esos casos específicos va a tener un nombre particular. Si el cociente de 2 infinitesimos da una constante real distinta de 0 y distinta de 1, diremos que esos 2 infinitesimos son del mismo orden. ¿Qué sería del mismo orden? Que se aproximan, ambos se aproximan a 0, el numerador y el denominador se aproximan a 0, ¿sí?, a un ritmo constante. En este caso el ritmo constante está dado por ese valor 6. Es decir, el numerador y el denominador, si bien ambos se aproximan a 0, ¿sí?, la tasa con la que se aproximan o la velocidad de aproximación, ¿sí?, y la noción de límite tiene que ver con esto de movimiento, de tendencia, de aproximación, de dinámica, ¿sí?, es constante. Entonces, en ese caso, diremos que son infinitesimos del mismo orden. Entonces, x cuadrado menos 9 y x menos 3 son infinitesimos del mismo orden. ¿Por qué? Porque su límite es un valor constante, distinto de 1 y 0. Si ocurre que el límite del cociente, ¿sí?, una vez que salvamos la indeterminación, eso que nosotros hicimos de transformar en una diferencia de cuadrados, simplificar y encontrar el valor 6, es lo que se denomina usualmente como salvar una indeterminación. Siempre que se tenga una indeterminación se está frente a algo que no lo podemos identificar como valor límite y hay que hacer algo. Ese hacer algo es salvar la indeterminación. Si ocurre que ese cociente de infinitesimos es una constante, pero particularmente la constante 1, se dice que esos 2 infinitesimos son infinitesimos equivalentes. Que sean equivalentes significa que ambos se aproximan a 0 exactamente a la misma velocidad, ¿sí?, cuando tomamos un entorno de ese valor. ¿Sí? Son infinitesimos equivalentes en algún valor. Acá sería en x igual a a. Y si k es igual a 0, ¿sí?, después vamos a ver el caso de que k sea infinito. Si el valor límite es igual a 0, el numerador es un infinitésimo de orden inferior al denominador, o también de manera equivalente podríamos decir que el denominador es un infinitésimo de orden superior al numerador. Es decir, el denominador se aproxima a 0
con, entre comillas, mayor velocidad que el numerador. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, si trabajan con la función x al cubo sobre x a la quinta. En este caso, si no simplificamos y tomamos un valor próximo a 0, veríamos que el numerador tiende a 0, ¿sí? Y el denominador también tiende a 0, pero para, por ejemplo, 0,1, en un caso tendríamos 0,1 al cubo y en el otro caso 0,1 a la quinta. 0,1 a la quinta está más cerca de 0 que 0,1 al cubo. Entonces, la velocidad con la que se aproxima el denominador a 0 es superior a la velocidad con la que se aproxima el numerador a 0. Bien, una propiedad que se va a utilizar más adelante, los infinitésimos, ¿sí?, es la siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x que cuando x tiende a tiene un valor límite L cualquiera. No estamos hablando de un infinitésimo. Si, por ejemplo, tuviéramos el límite cuando x tiende a 7 de 3x más 2. Esto daría como resultado, sí, es un cálculo directo, el valor límite daría 3 por 7, 21, 23. Si hacemos el límite ahora cuando x tiende a 7 de la función 3x más 2 menos el valor límite que es 23, el resultado va a ser 23 menos 23 que va a dar 0. ¿Sí? Este límite da 23, ¿sí?, menos 23 va a dar 0. O sea, el límite de f de x menos L va a ser igual a 0. En consecuencia, f de x menos L va a dar como resultado, o mejor dicho, va a resultar ser un infinitésimo, ¿sí?, cuando x tiende a, o en x igual a. ¿Por qué? Porque f de x menos L tiene límite 0 cuando x tiende a. ¿Sí? De acá podemos obtener como conclusión que la función f de x, o toda función, ¿sí?, cualquier función f de x se va a poder escribir como la suma de un infinitésimo en el punto más su valor límite. Toda función se va a poder escribir como la suma de un infinitésimo en el punto más su límite en dicho punto. Y después, en todo caso, voy a socializar algunas propiedades de los límites que por ahí no están mencionadas, son muchas, que dice que si una función, hay una en particular que dice que si una función tiene límite positivo, ¿sí?, o el límite es mayor que 0, entonces existe un entorno de esa función donde el signo de la función coincide con el signo del límite. Es decir, si el límite es positivo, en alguna parte, en un entorno del valor al cual me estoy aproximando, la función tiene el mismo límite, el mismo signo que el límite. Y bien, otra propiedad de los límites, en este caso para la función compuesta, vamos a suponer que existe la composición de g con f, y además que el límite cuando x tiende a de g de x da L, entonces el límite de la composición entre g y f va a ser, por definición de composición, el límite de cuando x tiende a de f de g de x, y sabiendo que g de x tiene como límite L, va a ser f evaluado en el límite de g de x, en consecuencia va a ser f de L. Esta es una herramienta más teórica que práctica, así como la que vamos a mostrar ahora, que es el teorema del sándwich o el de compresión. Este teorema dice que si tenemos tres funciones, f, g y h, como muestra la gráfica, las tres funciones son funciones reales de variable real, ¿sí?, pueden tener distintos dominios, no necesariamente el mismo, y vamos a considerar un punto
de acumulación A, y ese punto de acumulación lo es para las tres funciones, y además, como se observa en la gráfica, la función g es menor o igual a la función f y menor o igual a la función h en un entorno del punto A. Sí, vamos a llamarle A a este ahora. Es decir, las imágenes de la función g son menores o iguales que las imágenes de la función f y a su vez esta menor que la función h alrededor de A. ¿Sí? Nos interesa solamente lo que pasa alrededor de A. No, puede pasar que llegado un momento esta función crezca y sea mayor que la anterior, esta decrezca o pase esto otro. ¿Sí? Lo que nos interesa en particular es lo que ocurre alrededor de A. Y alrededor de A es cierto que G es menor que F y F es menor que H. Y vamos a suponer también que es conocido, o sea, se conoce el límite de G y el límite de H, y esos dos límites coinciden, es decir, valen L. Entonces, la función que está comprendida entre esas dos funciones, que conocemos el valor límite, tiene exactamente el mismo valor límite. Es decir, las tres funciones tienen el mismo límite L. Este teorema de compresión se utiliza particularmente para demostrar lo que se conoce como límite notable. ¿Cuál vendría a ser el límite notable? El límite entre estos dos infinitésimos cuando x tiende a 0. El límite del seno de x sobre x es igual a 1. Sabiendo que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x es seno de 0, y seno de 0 es 0, esto daría 0 dividido 0. O sea, tenemos un cociente de 2 infinitésimos en 0. Eso es una indeterminación. Hasta este momento no tenemos herramientas algebraicas o alguna adicional, que sí lo vamos a tener en la unidad 7, 6, 7, ¿sí?, para resolver este límite apelando a estrategia algebraica, porque particularmente se trata de un cociente de una función trascendente y una función algebraica, ¿sí?, donde no vamos a poder usar ni factor común, ni diferencia de cuadrados, ni nada, ¿sí? Entonces, la demostración de que estos dos infinitésimos, seno de x y x, resultan ser infinitésimos equivalentes, ¿sí?, es una demostración geométrica. Y en este caso sí vamos a hacer la demostración. Sí. Es decir, la demostración de que ese cociente de infinitésimos da 1, o que esos dos infinitésimos son equivalentes en 0. Bueno, vamos a partir de considerar el círculo unitario. El círculo unitario, ¿sí?, que acá no está expresado en su totalidad, es un círculo de radio 1. ¿Sí? O sea que esta distancia entre el centro del círculo y cualquier punto de la circunferencia es igual a 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en este otro caso. Vamos a tomar tres triángulos, ¿sí? Dos triángulos y un sector circular. Un primer triángulo que va a ser este triángulo que estoy marcando, ¿sí?, que va a ser el ABE. Y vamos a considerar el ángulo X. ¿Sí? Ese ángulo X, ¿sí?, si nosotros estamos en el círculo unidad, que también se conoce como círculo trigonométrico, ¿sí?, es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y en un triángulo rectángulo valen las razones trigonométricas, ¿sí? El seno, que es opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí?,
y la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien. Y por otro lado vamos a tener el sector circular. El sector circular que tiene, en este caso, lo vamos a dejar en rojo. Y por último tenemos el triángulo más grande, que es el triángulo ACD. Y podríamos comparar las áreas de esos tres triángulos. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, porque resulta ser el radio, va a ser el coseno va a ser solamente este cateto adyacente. Bien. El área del triángulo ABE, ¿sí?, que es el triángulo más pequeño, que va a tener como base coseno, como altura seno, que es opuesto, este cateto opuesto, sobre hipotenusa, que también va a valer 1, por lo tanto el seno va a ser igual al cateto opuesto. ¿Sí? El área de ese triángulo, como de cualquier otro triángulo, es base por altura sobre 2. ¿Sí? El área de cualquier triángulo es, entonces, área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Bien. Luego tenemos el sector circular. El sector circular, ¿sí?, cuya área, que sería la superficie que abarca, ese sector circular, tiene como fórmula de cálculo, y lo pueden encontrar en cualquier libro de geometría, ¿sí?, es el ángulo por el radio al cuadrado partido entre 2. En este caso, el ángulo es X, ¿sí?, el radio de la circunferencia es 1, ¿sí?, por lo tanto quedaría, en lugar de alfa, X sobre, sería la base, no la base, perdón, el ángulo, que es X, por el radio, que es 1 al cuadrado, partido entre 2. ¿Sí? Y es lo que estamos teniendo acá. El primer triángulo, base coseno, altura seno, partido entre 2. El área del sector circular, el ángulo X, por el radio, que es 1 al cuadrado, partido entre 2. Y por último tenemos el triángulo más grande, que tiene como segmento vertical a la tangente, ¿sí?, la tangente, y que va a ser entonces base, que es 1, por altura, que es la tangente, dividido 2. Bueno, geométricamente vemos que el triángulo más pequeño es menor, que tiene un área menor que el área del sector circular, y este a su vez tiene un área menor que el triángulo más grande, ¿sí?, que tiene como altura la tangente. ¿Sí? Cada uno de ellos, geométricamente vemos que abarca una superficie diferente y podemos establecer un orden en el valor de cada una de esas áreas. Entonces podemos decir que el área del triángulo más pequeño es menor que el área del sector circular, menor que el área del triángulo más grande. Bien, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar a esta desigualdad, a esta doble desigualdad, en cada uno de sus miembros por el valor 2. ¿Sí? El 2 aparece en cada uno de los denominadores y multiplicamos. ¿Sí? No modifica el sentido de la desigualdad porque es un número positivo y quedaría seno por coseno menor que X, menor que la tangente de X. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los términos de la desigualdad por seno de X. Y acá estamos considerando un ángulo agudo. El seno de X es positivo de 0 a 90, por lo tanto, en el primer cuadrante siempre es positivo. Entonces, se va a poder simplificar sin modificar el sentido de la desigualdad. Entonces, quedaría simplificado seno con seno y tangente dividido seno es, sabiendo que la tangente es seno sobre coseno, ¿sí?, o opuesto sobre adyacente, ¿sí?, dividido seno, y el seno se puede escribir como seno sobre 1. Si hacemos la división entre esas dos fracciones, quedaría seno sobre coseno multiplicado por el denominador invertido, que va a ser 1 sobre seno. Si simplificamos, resulta que tangente sobre seno es
la cosecante, la secante o 1 sobre coseno. ¿Sí? 1 sobre coseno. O sea que esta división va a terminar siendo 1 sobre coseno. Acá se simplificó el seno con el seno y bueno, en este caso quedó. Bien. Acá tengo una operación aritmética entre fracciones. ¿Sí? 3 cuartos es 0,75. 0,75 es menor que 4 quintos, que es 0,8. ¿Sí? Si se invierte a ambos lados de la desigualdad el numerador con el denominador, resulta que también se invierte el sentido de la desigualdad. Es decir, si tenemos 3 cuartos y lo invertimos sería 4 tercios. 4 tercios es 1,3 periódico. Y 5 cuartos es 1,25. 1,3 es más grande que 1,25. 1,3 periódico. ¿Sí? Este es un ejemplo, no es la prueba de que al invertirse, sino que eso se demuestra, digamos, que al invertirse las fracciones en una desigualdad cambian el sentido de las fracciones. En lugar de ser menor, al invertirse pasa a ser mayor. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar límite cuando x tiende a 0 en los dos extremos, ¿sí?, de esas dos funciones, siendo que estaría ocurriendo lo del teorema del sándwich o del compresión, porque cuando x tiende a 0 la función 1 sobre coseno quedaría límite, se podría hacer por cálculo directo, porque el coseno de 0 da 1, 1 dividido 1 es 1, entonces este límite da 1. Y luego el límite del coseno de x también da 1, porque el coseno de 0 es 1. Entonces los límites de las funciones de los extremos, ¿sí?, son iguales y verifican la desigualdad o las hipótesis del teorema de compresión, y en consecuencia el límite de la función contenida entre esos dos extremos también va a ser el mismo. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x va a ser igual a 1. No mayor que 1, acá es igual a 1. Bueno, en realidad no es, ahí lo que estoy queriendo mostrar es que 1 es mayor que este límite, mayor que 1, que son los dos extremos, por lo tanto este límite va a dar 1. Y como son infinitésimos equivalentes, significa que la tasa con la que se aproximan a la velocidad con la que se aproximan a 0 ambas funciones es idéntica. Cuando el ángulo es tan pequeño como se quiera, el seno del ángulo es muy parecido a ese valor. Entonces da lo mismo si tenemos en un sentido o en otro. En ambos casos el límite va a dar como resultado 1. Bien, esta sería la demostración de este límite notable. Este límite notable tiene otro caso particular y una generalización. ¿Sí? La generalización, ¿sí?, parte de considerar una función que es infinitésima en un valor a. ¿Sí? Supongamos que tenemos una función f de x que tiene el límite 0 cuando x tiende a. Entonces, el límite del seno de f de x sobre f de x también es un infinitésimo. Y da lo mismo si tenemos en un sentido o en otro, o sea, la fracción o el inverso multiplicativo de esa fracción. ¿Sí? En ambos casos va a dar 0. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4 del seno de 2x menos 8 dividido 2x menos 8, ¿sí?, esto va a dar un infinitésimo dentro del argumento del seno, que es 2 por 4, 8 menos 8, 0, quedaría seno de 0 sobre 0. Este límite va a dar 1. Ahora, si coinciden el argumento y el denominador, pero no tiene límite 0 cuando x tiende a un valor particular, no necesariamente el valor va a ser 1. ¿Sí? Y por otro lado, el límite también se puede probar, que el límite de la tangente de x sobre x
también da 1, es decir, la tangente de x es un infinitésimo equivalente a la función identidad. Y la generalización es exactamente la misma que para la función seno. El límite de la tangente de una función que cumple con la condición de ser infinitésima en A, sobre esa misma función da 1, ¿sí? Y también lo da el inverso multiplicativo de ese cociente. Entonces acá tendríamos diferentes características que nos van a permitir hacer esas cuentas. O sea, si quisiera calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x dividido 5x, esto no es lo que plantea la generalización, porque el argumento y el denominador son distintos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de forzar a que aparezca el cociente de infinitesimos con la condición establecida. Por ejemplo, a esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x dividido 3x por 5 dividido 5. ¿Sí? Perdón, por 5 dividido, multiplicado por 3 dividido 5. Por 3, ¿sí? Es decir, si multiplicamos al numerador y al denominador por 3, ¿sí? Nos quedaría, vamos a hacerlo más, si se quiere, más sistemático. ¿Sí? Multiplicamos, esto era 5, por 3 al numerador y al denominador, ¿sí? Estaríamos multiplicando por 1. Ahora, la multiplicación es el orden de los conmutativa y asociativa, no altera el producto. Esto se puede escribir como el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x por 3 dividido 5. Es decir, juntaríamos eso que estoy marcando y nos quedaría que ese límite va a dar 1, sabiendo que el límite de una constante por una función es la constante 3/5 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x, es decir, 3/5 multiplicado por 1 que da ese límite, según la generalización. Y por observación podremos ver acá que el límite, que esto se puede generalizar en el caso de cualquier múltiplo de x. Cuando x tiende a 0 del seno de mx sobre nx va a dar como resultado m dividido n. Haciendo el mismo trabajo, solamente que en lugar de 3 y 5 serán m y n. Bien. Lo mismo va a pasar con la tangente, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si se tiene elevado a la enésima potencia. Y ahora vamos a la generalización del concepto de límite. Es decir, nosotros lo que vimos hasta ahora es lo que se conoce como límite finito de variable finita. ¿Por qué? Porque nos aproximamos a un valor finito, y el resultado termina siendo también un valor finito. Vamos a analizar qué ocurre con la función f de x igual a 3 dividido 2 dividido x al cubo. Y vamos a preguntarnos qué pasaría con esta función si x se hace arbitrariamente grande. Es decir, si x tiende, por ejemplo, a más infinito.
un número grande, entre comillas, haciendo el mismo análisis intuitivo que hicimos con la tabla, pero ahora vamos a tomar 2 o 3 valores particulares, podríamos pensar que x vale 10, que x vale 10 al cuadrado y que x vale 10 a la quinta por tomar 3 valores. ¿Sí? Claramente ninguno de esos es infinito, pero simplemente para analizar. Nos quedaría que f de 10 va a ser 2 sobre 10 al cubo, f de 10 al cuadrado va a ser 2 sobre 10 a la sexta, y f de 10 a la quinta va a ser 2 sobre 10 a la 15. ¿Sí? Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces esto quedaría 2 sobre 10 al cubo, que sería 2 sobre 1000, que es 0,02, 0,0002, 2 dividido 10 a la sexta, que sería 1.000.000, daría 0,000002. Y bueno, el de 10 a la 15 como tarea. Entonces, cuando x toma valores muy grandes, positivos, las imágenes a qué valor se estarían aproximando. Si x tiende a tomar valores muy grandes y positivos, entonces f de x estaría tendiendo al valor 0. ¿Sí? Es decir, a medida que tomemos valores cada vez más grandes, la división entre un valor constante y un número que se hace cada vez más grande se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces diríamos que el límite, cuando x tiende a infinito positivo en este caso, de esa función, f de x, va a ser igual a 0, en este caso particular. Y en general, si ocurre que al hacer crecer la variable tanto como se quiera, en este caso el límite cuando x tiende a más infinito, y el límite, si hubiésemos tomado valores negativos, al tener una potencia de exponente impar, el resultado daría valor negativo, es decir, cuando x tiende a menos infinito, la división, ¿sí?, también se va a aproximar a 0, solamente que tomando todos valores negativos. ¿Sí? En lugar de 0,002 tendríamos menos 0,002. En general, cuando se tenga un cociente de funciones donde el numerador se aproxima a un valor constante n, por ejemplo, y el denominador se haga cada vez más grande, es decir, tiende a infinito, el resultado va a ser un valor que tiende a 0, o sea, el valor límite va a ser 0. Y también puede ocurrir que el límite, cuando x tiende a infinito, de una función f de x sea igual a un valor L. Ya vamos a ver algún que otro ejemplo. Y acá podemos utilizar la definición. Pero antes de utilizar la definición vamos a mostrar a nivel geométrico cuál sería la situación en particular. Vamos a suponer que tenemos una función cualquiera que tiene este comportamiento que estoy marcando. Esta es la función f de x. Entonces, a medida que x, vamos a suponer que acá está 10 al cuadrado, que x se va haciendo cada vez más grande, las imágenes se van haciendo también cada vez más grandes. Pero este no es el ejemplo que quiero mostrar. Vamos a mostrar uno más concreto, más asociado a lo que quiero decir. XY
en este caso. A medida que x aumenta, ¿sí?, las imágenes se aproximan cada vez más al valor 0. ¿Sí? En el caso de esta función en particular, es una función que tiene un comportamiento parecido al dado, pero es algo así. Entonces, a medida que x aumenta, x tiende a más infinito, las imágenes se aproximan al valor 0. Y puede ocurrir lo que mostramos en las otras gráficas, que a medida que x aumente también las imágenes aumenten. Es decir, puede ocurrir que el límite cuando x tienda a infinito de una función f de x sea igual a infinito. Y a eso le vamos a llamar límite infinito de variable infinita. En el caso anterior, a esto le vamos a llamar límite finito de variable infinita, porque la variable tiende a infinito y el valor límite es un número real, como en el caso anterior que dio 0. Siempre que se tenga este escenario. Y un nuevo escenario sería en el caso de que al tender a un determinado valor, la función se haga tan grande como se quiera. Es decir, el límite cuando x tiende a de una función sea igual a infinito, que podrá ser infinito positivo o infinito negativo, y a esto le vamos a denominar límite infinito de variable finita. De variable finita porque nos aproximamos a un valor, y límite infinito porque las imágenes se hacen tan grandes como se quiera. Un ejemplo podría ser el siguiente. La función f de x igual a x sobre x menos 3 a la cuarta, por ejemplo. El límite cuando x tiende a 3 de x sobre x menos 3 a la cuarta, se podrá ver que es que la función, primero, que no tiene dominio todos los reales menos el valor 3, que es el que anula el denominador. Entonces, a medida que nos aproximamos al valor 3, las imágenes se hacen cada vez más grandes. ¿Sí? A medida que tomamos valores tan cercanos a 3 como se quieran, las imágenes van a ser todas, se van a ir aproximando todas a un valor tan grande como se quiera. Cada una de esas definiciones tiene una caracterización epsilon delta. El límite infinito de variable finita, ¿sí?, va a tener como definición que para cualquier número epsilon positivo va a existir un número m tan grande como se quiera, de manera tal que para cualquier x que verifique que si x pertenece al dominio de la función y el valor absoluto de x es mayor que m, entonces existe un entorno f de x de L, de radio epsilon. En este caso, ¿sí?, si vamos a la geometría, estamos diciendo que la función en particular, vamos a suponer que este es el valor límite,
y vamos a suponer que a medida que x tiende a más infinito, por ejemplo, puede ocurrir, y vamos a suponer que acá no está definida en algún valor negativo, y a medida que x tiende a menos infinito, las imágenes se aproximan a este valor 3. ¿Sí? Se aproximan tanto como se quiera, pero nunca llegan a ese valor 3. A ese valor L, perdón. Ese sería el valor de... Nosotros podemos elegir un M cualquiera, ¿sí? Tan grande como se quiera, y siempre va a existir otro valor mayor que ese valor M, de manera tal que la distancia que hay entre f de x y L sea tan pequeña como se quiera. Yo puedo elegir inicialmente un valor M acá, ¿sí? Y siempre va a existir un valor x mayor que M en valor absoluto, de manera tal que la distancia que hay entre la función y el valor L sea menor que un número epsilon positivo. Y así puedo continuar de manera continua hasta más infinito, y lo mismo hacia menos infinito. Bien, las definiciones, las otras definiciones las vamos a dejar como tarea. La definición formal para el caso del límite infinito de variable infinita y el límite infinito de variable finita. Y eso sería el avance que tendríamos hasta hoy.